Les queremos dar la bienvenida a este desayuno, encuentro, no sé cómo decirle, en que queremos reflexionar, conversar, y van a ver que vamos a poder conversar todos sobre el arbitraje como mecanismo de resolución de controversias y si eso tiene un efecto sobre la inversión extranjera directa. Esa es la pregunta que nos convoca hoy. Y como sé que este es un grupo muy tímido, quisimos hacer 5 minutos les quiero mostrar unos ejercicios que estuvimos haciendo, un trabajo académico en que nos preguntamos esta pregunta en particular desde un punto de vista estadístico. Van a ver cómo nos aproximamos a esto, en particular respecto al CIADI, del CIADI como mecanismo de resolución de controversia y su relación con la inversión extranjera directa. La pregunta lo podemos usar de manera más amplia, el arbitraje general, el arbitraje comercial, pero solamente para motivar la conversación, antes de presentar a nuestros panelistas, quiero contarles esto que hicimos hace poco. ¿Ya? Lo que les comentaba, lo que nos preguntamos es si los países que suscriben convenios CIADI son capaces de atraer más inversión extranjera directa como resultado, como consecuencia. Hay una relación de causalidad que nos interesa preguntarnos, como resultado justamente de este convenio. ¿Ya? Justamente están en el CIADI. Lo que pudimos testear es si los países entraban. Los países que salen son menos frecuentes, ¿no es cierto? El N es muy chico, pero los países que van entrando, si es que eso de alguna manera promueve o no la inversión extranjera directa en los países. Y uno esperaría que sí. Nosotros cuando partimos este trabajo esperábamos encontrar un efecto importante, digamos, de justamente de eso. Si uno ve estadísticas así súper básicas, comparando los países que hasta hoy están en CIADI y países que no, fíjense, en el fondo hay que comparar estas dos columnas, y uno empieza a ver distintos indicadores, el resultado es bastante evidente, ¿no es cierto? O sea, si uno ve, por ejemplo, la inversión extranjera directa como porcentaje del PIB, los países que están en CIADI son 3, algo por ciento versus 1, algo por ciento. O sea, uno empieza a sacar conclusiones y uno empieza a decir, parece que el efecto es importante. Si empieza a ver la inversión extranjera directa per cápita en esos países, estamos hablando de relaciones de 4S o más, 5S. O sea, evidentemente, los países que están suscritos al CIADI tienen más inversión extranjera directa per cápita. Podemos ver comercio, el PIB per cápita, capital humano. Se ve evidentemente que hay una correlación, diríamos, en jerga estadística, de estar en el CIADI en todos estos indicadores, ¿no es cierto? Esa tercera columna significa que los efectos son estadísticamente importantes, no solo en magnitud, sino que además son importantes. Ahora hay un problema con esto, no sé si tal vez hay alguien que se anime a decir cuál es el problema estadístico de mirar solo esto. Mira, acá que es solo la correlación, ¿no es cierto? ¿Y cuál es el problema de comparar estas columnas? Es que los países que están en el CIADI son distintos a los que no están. Son distintos, tienen otras diferencias, no sé, de hecho lo que motivó el trabajo después fue hay diferencias institucionales importantes. Son países que son más desarrollados en general. Entonces dijimos, bueno, veamos, como no podemos ver estas estadísticas, así como comparar países, veamos qué pasa en el momento en que suscriben los convenios. ¿Ya? Esto acá es como que promediamos todos los países en el momento en que suscribieron, esta línea del promedio de todos. Y si se fijan, en el momento en que ingresan al CIADI, en promedio hay una subida que es importante. Esa línea roja son los intervalos de confianza, no importa, pero sube. ¿Cuál es el problema de eso? El problema estadístico. Parecido al anterior. ¿Quién se anima ahí a ensayar una respuesta? El problema es que los países cuando entran al CIADI puede ser que estén haciendo otras cosas más. O sea, países, llega un gobierno y dice, oye, este es un país que está poco abierto al comercio internacional, tenemos que hacer cosas. Entonces dice, vamos a ingresar al CIADI. Esa es parte del programa de gobierno de un país, de un presidente. Ese presidente probablemente está haciendo otras cosas más. Está, no sé, haciendo tratados de libre comercio, está ordenando la casa, ¿no es cierto? Si está preocupado de firmar el CIADI, de ingresar al CIADI como sede, bueno, probablemente está haciendo otras cosas más. Entonces esto de nuevo es una bonita correlación, muestra que estos son datos de 166 países desde 1970 en adelante. O sea, vemos
que efectivamente hay una correlación positiva, pero de nuevo no nos informa mucho de la relación causal, que es la que nos interesa. Lo vemos de otra manera. Veamos la inversión extranjera directa, cómo cambia, ¿no? Esto está hecho como porcentaje del PIB, esto es como la inversión extranjera directa respecto al año anterior a suscribir el convenio CIADI. Y de nuevo se ve, fíjense que aumenta, estas líneas son los intervalos de confianza, o sea, están todas por sobre el cero, quiere decir que todas aumentan estadísticamente la inversión respecto de los años anteriores, pero el efecto es de corto plazo. Pero nos enfrentamos de nuevo al problema estadístico de que esto es solo correlación, no hay una relación de causalidad. Y tuvimos que ingeniarnos para usar estadística, y les voy a mostrar unas tablas horribles, pero van a ver cómo funciona el ejercicio de usar otras variables que se llaman variables exógenas, que nos sirven para justamente ir encontrando efectos causales, que es lo mismo cuando estamos en el arbitraje, decimos, oye, tenemos que encontrar la relación causal entre el hecho dañoso y los perjuicios. Es exactamente lo mismo, son las mismas técnicas estadísticas que se aplican. En este caso usamos el efecto contagio de ingresar al CIADI. Vimos cuando un país entra al CIADI, es el primero de su región, inmediatamente salta en promedio al 40% de la región también suscribe en el año siguiente. O sea, hay una especie, si no sé, Argentina fue el primer país en Sudamérica que ingresó, al año siguiente empieza un efecto contagio y todos los países de la región hacen lo mismo, ¿ya? Entonces esa es la primera variable que usamos como factor de decisión de entrar al CIADI, que no depende del gobierno, digamos, no depende de la agenda que trae el gobierno de turno. Y usamos esto que probablemente les va a sonar los nombres de los autores. Este es un paper académico que escribieron Acemoglu, Johnson y Robinson. Los más famosos ahí son Acemoglu y Robinson, que después escribieron un libro, el típico de ¿por qué fallan las naciones? Les debe sonar, es como, bueno, ellos escriben ese libro a partir de un montón de papers académicos. Este es lejos su paper más relevante, académicamente, que encuentran la relación entre la mortalidad de los colonos en los países, a propósito de nuestras visitas españolas. Bueno, pero sí es verdad. Usan la mortalidad de los colonos como factor exógeno de la calidad institucional de los países. O sea, ellos encuentran una relación importante entre cómo las instituciones de los países funcionan dependiendo de el trabajo que hicieron los colonos. No el origen de los colonos, sino que la mortalidad de los colonos. Un trabajo bien sofisticado, pero muy interesante, que podemos replicar y usarlo para encontrar estos efectos, como les decía, exógenos. Donde dice OLS son puras correlaciones, donde dice IB, que es variables instrumentales, son puros efectos causales, ¿ya? Usando toda esta estrategia. Y fíjense que lo que encontramos son efectos que no tienen estrellitas. Que no tengan estrellitas significa que son estadísticamente no significativos. Eso para nosotros, digamos, súper relevante. Significa que en términos de relación causal de estar en el CIADI versus la inversión extranjera directa como resultado causal de estar en el CIADI, es no significativo, que para nosotros fue súper llamativo, era contrario a lo que esperábamos encontrar, ¿eh? Esa es la verdad. Pero lo separamos por año, separamos como una especie de camadas de países que iban ingresando al CIADI. Entonces, del 70 al 85, los que no ven, del 85 al 2000 y del 2000 al 2020. Y ahí cambia, porque encontramos que las segundas camadas, los países que entran no muy al principio y no al final, sí tienen un efecto significativo sobre la promoción de inversión extranjera directa. ¿Por qué? Y esto es parte del desarrollo que hicimos. Los países que ingresan al principio son países que ya son desarrollados cuando ingresaron. Tienen una calidad institucional, digamos, sofisticada, sólida. Son capaces de atraer inversión extranjera directa por todas las otras cosas que rodean al Estado, a las instituciones, y no solamente, o sea, estar en CIADI es, digamos, un detalle respecto de todo el resto de cosas útiles que hacen estos países para atraer inversión extranjera directa. Los países que entran al final son países que institucionalmente, iba a ser muy drástico, son peores institucionalmente. Son países que por mucho que estén en el CIADI, que ingresan en los últimos años, literal en los últimos años, son países que institucionalmente no tienen muchas fortalezas, ¿ya? Esas fortalezas hacen que
digamos, ingresar al CIADI sea irrelevante, porque igual los inversionistas toman en consideración todo el entorno del país como lugar, como destino de sus inversiones. O sea, los inversionistas toman en cuenta muchas otras cosas. Pero los que están en el medio, y esto es parte del trabajo estadístico que desarrollamos, los que están en el medio sí tienen estrellitas. Sí tienen estrellitas. Y son valores positivos. ¿Eso qué significa? Son países que estaban haciendo cosas, tienen un desarrollo institucional tal vez más atrasado que los primeros, y que esto va en la dirección correcta, que esto sí es capaz de generar atracción de inversión extranjera. ¿Ya? Esto se puede ver de muchas formas. Esto es como la historia de los países, de la cantidad de inversión entre los países no ICI. Si se fijan, la gran diferencia está al final. La gran diferencia, o sea, los países CEDI están, la gran mayoría tienen mayor atracción extranjera directa, atracción de inversión extranjera directa en el último año, porque son los países que justamente ya están, o sea, los países que acá quedan sin suscribir son países que son realmente institucionalmente muy pobres, muy débiles. ¿Ya? Entonces, esto es básicamente resultado de, y lo que les quiero contar ahora, de que las instituciones son fundamentales en la atracción de la inversión extranjera directa y funcionan como complemento o el mecanismo de resolución de controversia. El arbitraje en general funciona complemento a estas instituciones. ¿Ya? Así, resumen muy resumido de este trabajo que hicimos. Está la correlación positiva. Esa correlación es de corto plazo y no puede ser considerada como un efecto causal. O sea, cuando uno mira esta tablita que les mostré al principio, a pesar de la tentación de querer concluir rápidamente que los países, o sea, que el CIADI en el fondo motiva la inversión, hay que tener cuidado con esa interpretación. Si se hacen los trabajos estadísticos más sofisticados, los que están acostumbrados a ver ustedes ahí en los arbitrajes, se llega a que el efecto promedio causal es no significativo, o sea, no hay un efecto relevante, pero que sí tiene un efecto significativo para países que no entran ni muy tarde ni muy temprano. Para países como Chile, a todo esto. Chile está en ese grupo. ¿Ya? Países como Ecuador, que salen, tal vez no es tan relevante, porque hay otras cosas que están ocurriendo en ese entorno. ¿Ya? Y, como les decía, entonces el CIADI actúa, en este caso es CIADI, pero la pregunta que nos convoca hoy es más amplia respecto al arbitraje, actúa como un complemento a la institucionalidad. O sea, es un elemento más que es útil, pero es útil cuando la institucionalidad, la calidad institucional de los países es buena. Y eso nos lleva a un montón de preguntas, yo sé, sobre todo a los que estamos en Chile, a qué es lo que está pasando en el último año en Chile, ¿no es cierto? ¿Cuál es el deterioro institucional que ha pasado en Chile en los últimos años? Yo por lo menos lo sostengo, no sé, tal vez hay algo de debate en eso, pero hemos tenido un deterioro institucional importante y ver cómo eso repercute en variables tan relevantes como la inversión. No va a ser en el corto plazo, va a ser probablemente en el largo plazo, pero va a ser muy relevante. ¿No? Eso es lo que quería presentar. Yo sé que además es medio polémico porque uno esperaría, ¿no es cierto?, sobre todo en esta tribuna que uno encontrara que suscribir convenios de arbitraje fuera un motor importantísimo en la atracción de inversión, pero esto es lo que encontramos. ¿Ya? Esto es lo que estamos desarrollando. Y quisimos presentarles estas láminas, como les decía, para motivar un poco la conversación. ¿Ya? Queremos dejarle ahora un panel que no necesariamente va a desarrollar sobre esto, pero que sí va a reflexionar sobre cómo el arbitraje en general puede ser un motor. Lo puse en la primera, voy a dejar la primera lámina. Un motor para atraer inversión extranjera directa. Así que los voy a presentar. Me pidieron, un miembro del panel me pidió que fuera muy breve con las presentaciones para no aburrir, pero los voy a presentar de todas maneras. Parto por José Antonio Cañizo. José Antonio es abogado y árbitro español, abogado del Estado, que eso, para los que conocen el mercado legal español, es muy relevante, ¿no es cierto? Socio fundador del grupo fundador del Club Español e Iberoamericano del Arbitraje, que recientemente cambió de nombre.
fue presidente del CIAM y está estos días en Chile. Quisimos aprovechar su visita para organizar este encuentro que tan bien, digamos, calza con su experiencia y su trayectoria. Me acompaña también, voy a seguir en este orden, me acompaña Rodrigo Yáñez. Rodrigo es abogado, máster también de la London School of Economics, actualmente socio, ahí Rodrigo tú tienes que explicar mejor, pero socio de una de las áreas de Deloitte que ve justamente el tema de inversión extranjera, inversión, digamos, y comercio internacional, y fue subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales en el segundo gobierno del presidente Piñera. Y Macarena Letelier, Macarena también es abogada, bueno, todos la conocen, directora ejecutiva del CAM Santiago, co-secretaria de ICC Chile, así está bien, co-secretaria de ICC Chile, y conocida además por todos ustedes, así que no sé si se necesitan más presentaciones. El formato queremos, ojalá que podamos escuchar, vamos a partir en el mismo orden de las presentaciones, va a comenzar José Antonio comentando, y después queremos, ojalá, que todos participen, pueden tomar el micrófono y hacer preguntas a nuestros panelistas. Así que, José Antonio, todo tuyo el micrófono. Muchas gracias, buenos días. Muchas gracias a FKE por la invitación para estar en este acto tan agradable. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos y un verdadero placer compartir mesa con mis compañeros de panel. Efectivamente, a mí me han pedido que dé mi opinión en relación con esta cuestión que se ha planteado en la doble condición de abogado y árbitro, porque son las dos cosas que he hecho en mi vida profesional. Y empezaría por la de abogado, que a mí me parece que mi opinión deriva fundamentalmente, como nos ocurre a todos, de la experiencia que en mi caso no fue de la etapa de la administración del Estado, una etapa muy interesante, pero en aquella época en España el Estado no intervenía en arbitrajes, sino después en mi otra faceta, ya en el ámbito del mundo privado, digamos. He tenido la ocasión de estar en dos despachos anglosajones, uno norteamericano y uno británico, donde sí ya entré en contacto muy directo con el mundo del arbitraje, que la verdad es que me cautivó desde el principio, y lo que he visto ahí es lo que voy a transmitirles a ustedes como opinión. En cuanto a qué importancia tiene el arbitraje para captar inversión extranjera, yo creo que he visto tres grupos de situaciones, digamos, ¿no? La de los fondos de inversión, crecientemente importantes a nivel global en la realización de inversiones, la de las grandes empresas y la de las empresas medianas que se han ido internacionalizando. Yo creo que las crisis económicas en todos los países producen un efecto positivo, que es el de la internacionalización de sus empresas. Las empresas ven claramente que los mercados nacionales ya no son suficientes y no les queda más remedio que internacionalizarse, lo que a la larga evidentemente tiene un efecto muy positivo, pero que es un momento difícil para muchas empresas y algunas no sobreviven a ello, ¿no? Y creo que el planteamiento de estos tres grupos con los que yo he visto, a los que yo he visto, es muy diferente. Yo recuerdo hace muchos años en Clifford Chance, mis compañeros de las oficinas, sobre todo de Londres, Nueva York, etcétera, me decían, bueno, hay que insistirle al cliente en la planificación de la inversión desde el punto de vista de la resolución de conflictos, ¿no? Y eso, en aquel momento, la verdad es que muchos de los clientes que teníamos en España era algo que difícilmente les entraba en la cabeza, ¿no? Porque no te lo querían ni escuchar, digamos. Pero eso cambió muy rápidamente y efectivamente yo creo que, volviendo a esos tres grupos, yo diría la aparición y la fuerza que los fondos de inversión han tenido en este tipo de inversiones, para mí marcó un antes y un después, porque los fondos de inversión, en mi experiencia al menos, no es que se lo tuvieras que decir tú, es que te lo pedían ellos. Es decir, claramente cuando querían hacer una inversión en algún lugar lo planificaban y una de las cosas que planteaban era a través de qué vehículo lo vamos a hacer,
si el vehículo tiene que ser de un país o de otro, cómo me va a jugar con los tratados bilaterales o globales, efectos de protección de la inversión, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, yo creo que ahí había un nivel de sofisticación muy alto y desde luego no tengo ninguna duda de que efectivamente en estos casos el arbitraje ni se discutía. Es decir, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que nos decía Jorge, en el sentido de que el arbitraje en ocasiones es un complemento, pero en estos casos se daba ya por supuesto. Es decir, al final, cualquiera que fuera el lugar en el que se realizase la inversión, el inversor no quería someterse a los tribunales nacionales. Pero eso se aplicaba también perfectamente a Europa, es decir, a los países más cercanos, digamos. En España hemos tenido el ejemplo de los arbitrajes en materia de renovables, que han convertido a España en uno de los países con más asuntos ante el CIADI, y efectivamente se ha hecho exactamente lo mismo, es decir, se han utilizado vehículos. Luego, si hay ocasión, podemos hablar de las complicaciones que eso ha tenido en el ámbito de la Unión Europea, pero había siempre ese planteamiento. Luego, en segundo grupo, son, a mi juicio, las grandes empresas que, por definición, trabajan en un mercado internacional más o menos amplio o global en algunos casos. Estas grandes empresas son las que por principio saben que van a estar entrando y saliendo de mercados internacionales y también tienen un nivel de sofisticación bastante alto. Y el planteamiento no es muy distinto al de los fondos, aunque es verdad que tienen una diferencia, y es que normalmente estas empresas, al menos en lo que yo he visto, tienen una característica, y es la intención de permanencia en el país donde realizan la inversión, a diferencia de los fondos, que como todos sabemos tienen un planteamiento muy distinto, que es el de que la inversión dure unos pocos años y obtener los rendimientos correspondientes, y luego se puede o no seguir en ese país, se puede o no seguir en ese tipo de industria, etc. Por tanto, el planteamiento, yo creo que el elemento diferencial, a mi juicio, es que esa empresa grande, que no es un fondo, sí se plantea una permanencia a largo plazo en el país. Y luego están, como digo, estas pequeñas, más pequeñas, medianas empresas que al calor, digamos, de las crisis económicas se plantean internacionalizarse. En estas empresas eso es mucho más difícil de conseguir, porque normalmente son menos sofisticadas en todos los ámbitos, también en la parte legal. Y además en muchas ocasiones están urgidas por las circunstancias, es decir, necesitan abrir nuevos mercados muy urgentemente, no plantean la cuestión como una fórmula para obtener beneficios a largo plazo, no lo plantean tampoco como un deseo de permanencia que les gustaría, pero que no saben si van a ser capaces de conseguirlo, sino que lo plantean como una necesidad de abrir nuevos mercados, de sobrevivir a la crisis económica correspondiente, y por tanto les interesa menos, digamos, la planificación estratégica de la inversión desde el punto de vista legal y de su protección. Pero lo que sí creo que es común en los tres grupos es que todas ellas parten de la base de que cualquiera que sea el país en el que van a invertir no se quieren someter a los tribunales nacionales. Por tanto, parten de la situación en la que tiene que haber una seguridad jurídica suficiente como para que piensen que su inversión, si algo va mal, puede estar razonablemente protegida. Eso afecta obviamente a quién va a resolver los conflictos si se plantea el caso, y el CIADI, bueno, pues todos sabemos que ha tenido momentos en los que parecía que se cuestionaba mucho, pero ahí sigue y seguirá. Y yo creo que esa es la realidad, es decir, al final la calidad de las instituciones es un elemento fundamental, de mayor importancia obviamente en la medida en que el análisis que se hace es más profundo, pero también se examina muy, en los casos sobre todo de los dos primeros grupos, se examina con detalle la seguridad jurídica en el sentido de la legislación que se produce, de la permanencia de la misma, de las posibilidades de cambios abruptos que pueda haber, etcétera. Y obviamente yo creo que hoy ya nadie discute que la seguridad jurídica es un elemento fundamental. La seguridad jurídica, soy un convencido de que genera riqueza, y creo que los gobiernos que lo entienden así, pues efectivamente son capaces de atraer más inversión, ¿no? Y de eso no está libre nadie, digamos. Yo cuando vengo a Latinoamérica muchas veces tengo la sensación de que ustedes
tienen la sensación de que en Latinoamérica hay unos riesgos mayores. Desde el otro lado del charco, desde Europa, tenemos los mismos problemas. Realmente no hay ningún país en el mundo hoy que no busque la inversión extranjera. En el caso de España lo puedo afirmar sin ningún género de dudas, y efectivamente lo que sí es cierto es que hay momentos de tensiones y obviamente en esos casos siempre se duda de la inversión extranjera, si se va a ver afectada, si va a seguir o no. Es cierto que los países que pertenecemos a la Unión Europea tenemos ahí un gran colchón, obviamente, de seguridad jurídica y también de capacidad de atracción de inversiones, pero también las cosas en ese terreno están complicadas allá y también ha habido muchos movimientos en los últimos años. Y como árbitro, porque no me quiero alargar más allá de una breve exposición y luego, por supuesto, estoy a su disposición para cualquier comentario, cualquier pregunta. Como árbitro, yo creo que el factor que el arbitraje tiene que aportar al margen de la institución, que yo creo que es el elemento clave, que la institución correspondiente funcione bien, otorgue seguridad, sea previsible, los plazos no se alarguen más de lo necesario, etcétera, 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 y ahí siempre hay mucho terreno para mejorar. Pero el factor, yo creo que fundamental en el árbitro es el de la especialización. Yo creo que la especialización de los árbitros hoy es un elemento imprescindible. Es decir, yo creo que no hay un buen árbitro para cualquier caso, hay un buen árbitro para cada caso, y eso creo que es un elemento muy importante. Creo que ahí sí han cambiado mucho las cosas, porque ciertamente un arbitraje de inversión no es lo mismo que un arbitraje comercial, y un arbitraje de inversión por una cuestión regulatoria en materia de energía pues no es lo mismo que un arbitraje comercial por un tema de tipo fiscal o otras cuestiones comerciales, etcétera. Por tanto, yo creo que ahí la labor que el árbitro tiene que hacer es la de aportar un conocimiento superior al de otros profesionales en ese terreno. Y yo creo que el que los árbitros sean cuanto más conocidos mejor, y cuando digo no conocidos en sentido de populares, sino que se conozca mejor su trayectoria, haya más transparencia sobre su trayectoria, sobre su actividad, sobre los sectores que realmente conoce. Como saben, en muchas instituciones ahora ya, cuando se designa árbitros o se proponen árbitros, etcétera, se propone una serie de casillas, de áreas de especialización, donde el árbitro tiene que decir en qué se considera suficientemente preparado para poder afrontar un arbitraje. Cualquier árbitro, obviamente la figura de la presidencia del Tribunal Arbitral es más determinante si cabe, pero creo que en esto también se ha producido un avance. Yo, por lo menos, tengo que reconocer que intento tender al optimismo como planteamiento vital, pero en este caso creo que hay buenas razones. Yo llevo ya cerca de 30 años en el mundo del arbitraje y la verdad es que creo que las cosas han mejorado mucho. Sinceramente creo que el nivel en general del arbitraje ha mejorado enormemente y una de las cuestiones yo creo que marca la diferencia es esa especialización. Desde luego yo pondría como ejemplo un caso reciente, no es un arbitraje de inversiones, es un arbitraje comercial internacional, donde un punto fundamental era una operación de money y un punto fundamental de las típicas reclamaciones demandantes era el régimen fiscal. Y realmente era un régimen fiscal complejo. Tuvimos la suerte de que uno de los miembros del Tribunal Arbitral era un fiscalista destacado, que no tenía experiencia arbitral, pero que afortunadamente se había puesto en el tribunal y fue realmente una gran ayuda disponer en el tribunal de un fiscalista puro que permitió que el planteamiento del tribunal pues fuera mucho más seguro, puesto que realmente se sabía bien cómo afrontar la materia. Hay otros, pero este es porque es muy reciente, algunos de los aquí presentes me han oído ya hablar de ese caso, y es que me ha parecido un buen ejemplo de buen hacer por las partes en designar al fiscalista y por parte de este experto que no era, como digo, alguien habituado al mundo del arbitraje, pero que hizo un gran papel y creo que ayudó enormemente. Y con eso, pues creo que les doy un poco las pequeñas notas de lo que yo creo que los abogados y árbitros pueden aportar en esto. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias y también por la invitación. Saludos a todos ustedes y a mis compañeros también en este panel. Yo, bueno, como parte de mi rol como ex subsecretario fue también administrar todos los casos de inversión extranjera o caso inversionista Estado. Y en ese contexto creo que quisiera comentar un poco el rol que cumple la Convención del CIADI en despolitizar de alguna manera los conflictos entre inversionistas y los Estados. Y esto tiene una historia y tiene un background bastante largo que acompaña incluso los trabajos preparatorios de la Convención del CIADI. Efectivamente, cuando uno piensa si es que el sistema tiene un rol en aislar o despolitizar, digamos, los conflictos entre los inversionistas extranjeros y el Estado, efectivamente uno va a los trabajos preparatorios y se encuentra precisamente con que el objetivo justamente era separar de los ámbitos diplomáticos y políticos este tipo de conflictos. Y por lo tanto, en ese sentido, el abuso o la percepción de abuso que en algún minuto en Latinoamérica, por ejemplo, existió respecto de la protección diplomática y por lo tanto cómo se impone un Estado como la contraparte de otro defendiendo o asumiendo el caso del nacional o el inversionista nacional de su Estado, digamos, cómo eso se convirtió de alguna manera en un gatillante de molestia que generó también una reacción del sistema y también doctrinas como la doctrina Calvo, donde precisamente la jurisdicción exclusivamente local del Estado donde se materializaba la inversión era la competente para poder conocer este tipo de disputas. Y en la evolución del sistema y de cuando se estableció la convención del CIADI, justamente en un contexto en que el presidente del Banco Mundial era requerido como un tercero neutral para la solución de disputas entre inversionistas y estados o incluso entre estados, surge este sistema donde efectivamente se genera un balance de los intereses de las distintas partes y una, bueno, como lo dice la Convención, y una serie de acuerdos bilaterales de protección y promoción de inversiones, una exclusión de la protección diplomática, pero no por eso facilitar gestiones informales a nivel diplomático con el objetivo de poder llegar a un acuerdo. Y eso precisamente se da muy frecuentemente en la etapa de consultas amistosas y por lo tanto se genera un balance adecuado en que los inversionistas extranjeros tienen la garantía de independencia políticamente hablando, pero también tienen un acceso a interactuar a un nivel distinto tal vez de su contraparte correspondiente en el conflicto. ¿A qué me refiero? Si la contraparte del asunto involucra algún servicio público o un ministerio sectorial, cuando se inician las consultas amistosas, ese diálogo, esa interlocución pasa, en el caso chileno, a la Cancillería y con la presencia del Ministerio de Hacienda, el Ministerio Sectorial respectivo y también otros ministerios que de alguna manera generan también un espacio de diálogo constructivo, pero que separa, y creo que esa es la gracia, digamos, del sistema, separa el ámbito estrictamente político y diplomático como lo era en su minuto la protección, diplomática, que además hace que pierda control sobre el caso el inversionista respectivo. Y hay casos bien interesantes, como el caso de La Brea y Pariñas en Perú, donde efectivamente el cómo y por eso es que el sistema es mucho más que la protección de los intereses del inversionista y establecer un marco adecuado para la solución de ese tipo de conflictos, sino que un caso donde en el fondo por temas de impuestos, ¿no? A la propiedad y de royalties se generó un problema social, político, que terminó por décadas, digamos, con Perú excluido del sistema financiero internacional, corte de cooperación, de asistencia, un golpe de Estado y la expropiación sin compensación de la empresa. Entonces, cuando ese tipo de conflictos no tiene un canal adecuado
como tal vez, y no es perfecto el sistema y está bajo justamente revisión, así como también en el ámbito de un citral, el tipo de reglas que rigen este tipo de disputas. Sí, la evidencia, y ya se ha comentado aquí, y hay otros estudios que dan cuenta de que acuerdos de protección de inversión con cláusulas de acceso directo y unilateral del inversionista para activar el sistema generan un aumento de la inversión extranjera. Y eso también en conexión con lo que decía mi antecesor en este panel, es muy relevante para cierto tipo de inversionistas, por ejemplo, inversionistas institucionales. Y también agrego inversionistas institucionales con un componente estatal, donde, por ejemplo, cuando uno piensa en fondos del Medio Oriente, y me tocó personalmente escuchar justamente ese requerimiento de fondos en el caso del PIF de Arabia Saudita, si existía a la conveniencia de que existiese un acuerdo de protección de inversiones entre Chile y Arabia Saudita, que hoy no lo tenemos, para que se pudiesen materializar más inversiones. Y eso se repite en una serie de otros fondos soberanos o fondos de inversión que tienen este componente fiduciario, ¿no?, respecto de quienes lo componen. Y por lo tanto, me parece muy relevante la discusión también del sistema en términos de los resultados que tiene empíricamente para atraer inversión, pero también de cómo se mejora ese sistema. Efectivamente, los acuerdos de protección de inversión de los 90 tienen una ambigüedad que favorece al inversionista y que en ciertas ocasiones genera un desmedro de los intereses del Estado, y eso en los acuerdos de nueva generación se ha ido balanceando. El último, el CPTPP, que tiene una serie de disposiciones que generan un mejor balance respecto de la defensa de los intereses del Estado. Pero también, y creo que es sano, que el sistema se está revisando respecto de, por ejemplo, los temas vinculados a los conflictos de interés, los temas éticos en relación con los miembros de los tribunales, códigos de conducta, y también otras discusiones que, por ejemplo, y la crítica al sistema hace que en Europa surja esta idea de la Corte, ¿no?, de inversiones, que se ha ido incorporando a los acuerdos comerciales de la Unión Europea y otros socios comerciales, incluyendo Chile. Y en ese contexto también se tuvo discusiones de, por ejemplo, poder permitir que el Estado pudiese contrademandar o reconvenir. Existen ciertos controles también de admisibilidad. En el caso de el acuerdo avanzado con la Unión Europea se buscaba ampliar la base de empresas y llevar esto al mundo de las pequeñas y medianas empresas. ¿Y cómo se hace eso? Digamos, justamente por las empresas de menor tamaño que están que tienen proyecciones de crecimiento fuera de su frontera, pero cómo hacerlo manejable, porque efectivamente el sistema tiene también una gracia, que es que puede ser por el costo que se va a litigar en el sistema, por la exposición o lo que sea, es un deterrent importante también para las partes a la hora de poder, ojalá, intentar resolver esto amigablemente. Y eso ha sido el caso en Chile. O sea, en el caso en Chile, recientemente, o los últimos años, una empresa italiana llegó a un acuerdo con el Ministerio de Obras Públicas en la etapa de consultas amistosas. Hay otros que no han llegado a acuerdo, como es el caso hoy día de ISA y también del aeropuerto de Santiago, pero todas han tenido una etapa de consultas amistosas que, me consta, ha llegado al más alto nivel en términos de poder buscar un acuerdo, pero si no se busca, las partes tienen claro, si no se logra, perdón, las partes tienen claro que tienen el acceso a un sistema que además está en perfeccionamiento, y respecto del cual creo que la evidencia también para Chile demuestra que no ha sido perjudicial para los intereses del Estado. Eso ya abre la discusión también de cómo el Estado tiene que disciplinar también mejor en términos preventivos su actuar, cómo tiene que mejorar también previsibilidad de sus decisiones, transparencia de sus decisiones, para no poder exponer al Estado a una contingencia por una condena en alguno de estos tipos de procedimientos. Y por lo tanto, raya para la suma, efectivamente este ha sido o la pertenencia al CIADI ha sido un driver de inversión importante, pero creo que mirando hacia el futuro y cuando pensamos en atraer inversión
de sectores o de actores que no están presentes, efectivamente esa convicción respecto del sistema pasa a ser especialmente relevante y con un espacio adecuado, en mi opinión, para poder también dar espacio a gestiones diplomáticas informales sin, porque lo excluye, ¿no? Pasar a la cancha de la protección diplomática. Esto es algo, y en los últimos casos, siempre se ha llegado al nivel del canciller o al nivel del presidente, pero manejado, y en el caso de la Cancillería, por un equipo muy técnico, entiendo que hoy día está en la Subsecretaría de Relaciones Exteriores, ya no en la Subrey, pero en un ámbito muy técnico y con, por supuesto, también en un esquema híbrido donde el Estado también se apoya en oficinas internacionales del más alto estándar. Así que eso es lo que podría comentar. Gracias. Bueno, un poco para ir dándole una lógica a la presentación de José Antonio y de Rodrigo, desde la mirada práctica también de la resolución de los conflictos, y agradecer la invitación, Jorge. La verdad es que es un gusto estar con José Antonio y Rodrigo, con los dos me ha tocado por diferentes razones trabajar o estar inventando cosas, ¿cierto? Y yo quería detenerme en dos conceptos que ustedes dijeron. José Antonio dijo en un principio el tema de la planificación, que es muy importante desde la mirada integral de la resolución de los conflictos. Y Rodrigo habló también de la despolitización, que tenían que tener estas herramientas, ya sea en un rol proactivo del Estado y también por la confianza que se deposita no solo en el país, sino que también en la región. Eso es bien importante tenerlo claro. Y la última guía sobre manejo de resolución de conflictos de la CCI aloja tres conceptos bien importantes que hice relación con esto de la planificación y la despolitización de alguna manera. Lo primero es la mirada integral de la resolución de conflicto. ¿Cuál es la estrategia? ¿Cómo vamos a prevenir y no solo a solucionar este interés legítimo que tiene un inversionista, sobre todo de poner sus intereses económicos en un país que le tiene que dar confianza y que le tiene que dar un marco de certeza? Y como el análisis económico, que es tan de perogrullo, ¿cierto? Cuando voy a hacer una inversión, sobre todo en otro país, nos nace en una primera etapa, o sea, cuál es el sistema tributario, cuál es el sistema, cómo está la estabilidad económica o no. ¿Cómo no tiene que dejar de lado ese análisis finalmente del manejo del contrato en su mirada más amplia y integral frente a un potencial conflicto posterior? Hoy día cuando hablamos de arbitrajes comerciales, el arbitraje doméstico, uno dice, bueno, estas cláusulas que ponemos al final, ¿cierto? Tal vez no es tan distinto de cuando uno piensa en los API, en los tratados de doble tributación entre los países. Debiera tal vez, no sé, Rodrigo, haber un tratado de manejo integral del conflicto bilateral que sea un tratado marco. Yo creo que cada día le estamos dando más relevancia a esta parte de las negociaciones y es pensar cómo vamos a resolver los potenciales conflictos, sobre todo en materia de inversión. Entonces, este primer concepto de lo integral, de la mirada en su conjunto, del manejo del contrato, ya sea de inversión o comercial, no solo en la etapa que uno dice, no, lo jurídico entra cuando está el conflicto. Y eso nos lleva a un segundo concepto que es la proactividad. ¿Cómo le agregamos valor en la etapa de la negociación, cierto, de estos contratos? ¿Cómo hablaba Rodrigo recién de estas consultas preliminares donde se instala el diálogo? ¿Cómo ahí hay un mayor valor también frente a un potencial conflicto, pero no solo en la parte adjudicatoria, quién tuvo o no tuvo la razón? Que es el objetivo primero, ¿cierto?, que uno piensa de estos mecanismos del arbitraje ante el CIADI, ante el CIAM, ante el CAM. Finalmente, ¿quién tuvo la razón después de probar o no probar? ¿Cómo le agregamos valor en esto de ser proactivo, tanto el Estado como el inversionista y sobre todo los abogados en su rol de asistir a las partes, ¿cierto? Sea quien sea la parte. ¿Cómo no solo los ayudamos a resolver los conflictos, sino que a prevenir y a tener este manejo proactivo en estas consultas preliminares, por ejemplo? Rodrigo nos contaba que hay una voluntad, que hay equipos técnicos, ahí también entra este concepto de despolitizar, ¿cierto? Y de tecnificar estas relaciones, sobre todo cuando hay una inversión extranjera.
¿cómo vamos generando más o menos confianza en ese país en el manejo que haya de estas consultas preliminares y amistosas? Porque no va a ser la primera y la última inversión tal vez de ese fondo, de esa empresa, sino que la primera de muchas. Y eso va marcando un poco quién es ese país en esa etapa. Entonces, entender que en esa proactividad, que estamos hablando ya en esta segunda etapa de lo integral del manejo del conflicto, cómo podemos ir marcando también la confianza en el país. Y el tercer concepto que recoge esta nueva guía de manejo de los conflictos eficientes es la asistencia. Y ahí entra el CIADI como institución en temas de arbitraje e inversión. Y ahí entra CIAM, y ahí entra el CAM. Cómo esta asistencia de la institucionalidad, que estoy muy de acuerdo, está siempre en una constante de perfección, ¿cierto? El CIADI dictó sus reglas nuevas hace pocos meses y estuvo 5 años en consulta. Eso también es bien novedoso, cómo va integrando las distintas miradas y cómo sabe que hoy día la transparencia, las reglas claras, el saber quién es ese árbitro especializado o no que va a resolver el conflicto, también ayuda a despolitizar, también ayuda a darle esta mirada integral y ayuda a darle la importancia que tiene la asistencia de las instituciones, sea cual sea. Y ahí el tema de CIADI yo creo que es muy importante porque efectivamente había un camino recorrido. Países que, dependiendo del manejo político, salen, por ejemplo, de CIADI. Vimos lo que ocurrió con el caso Chevron en Ecuador. Para nosotros, si bien estamos en la misma región y marca un poco qué va pasando, y el mirar una región en materia de inversión a veces también tiene esta mirada global, porque cuando hablamos de inversión es porque el mundo se globalizó. Y el mundo no solo se tiene que globalizar en materia comercial, tributaria y otros campos, sino que también en cómo se resuelven los conflictos. Eso también hoy día tiene una globalización, tiene estándares que tenemos que ir adoptando, ya sea en centros nacionales, internacionales o de inversión. Pero en esa mirada y tratando de nuevo darle un sentido a despolitizar, el CIADI también está haciendo su trabajo. Próximo año vienen elecciones, por ejemplo. Qué importante es la alternancia muchas veces ahí también en las direcciones. Y eso también da una confianza distinta. Y tenemos que ser actores también en exigir de alguna manera esas mejoras constantes que hay. Nosotros hemos tenido la experiencia los últimos 3 años de asistir al CIADI con un grupo de 40 abogados a raíz de cursos que hacemos allá, y donde a uno le cuentan, donde la institución se abre, recibe sugerencias, contesta preguntas. Y eso también es algo que en este concepto de la asistencia a estos mecanismos de resolución de conflictos ya está instalado. Yo hoy día, ya sea como parte, como inversionista, como fondo, como empresa, como abogado que asesora, como Estado en su minuto, tengo de alguna manera la obligación de ser parte de ese ecosistema para que resulte mejor la resolución de conflictos, sea transparente y ayude. Y finalmente, instalar la idea de que este análisis económico de la mano de este análisis jurídico legal, en la etapa de la resolución de conflicto, como bien decía Jorge en un principio, no solo se traduce en mayor certeza, que es un piso el análisis jurídico y de la resolución, sino que también tiene un número asociado. Aquí yo de una manera bien primitiva, porque los números y la economía no son el tema, pero cuando, por ejemplo, en Colombia se lanzó la ley de mediación, el doing business subió. Y eso está comprobado. Y así como nos comentaba Jorge, que las inversiones, que hay efectos finalmente, hay consecuencias de decisiones de ingresar a estos sistemas que dan certeza, ¿aumenta o no aumenta la inversión? Por el contrario, dar señales, por ejemplo, como las que estuvimos dando como país respecto a eliminar el arbitraje de inversión en sedes internacionales, o ahora comentaba Rodrigo, el último gran tratado, el CTPPP, que está con side letters, que son legítimas, pero de alguna manera incorporan un germen de duda, de desconfianza, de por qué si algo ha resultado, ya está mejorando, y para el Estado de Chile ha tenido los resultados que ha tenido, Hermanos Río, Alsacia, o sea, podríamos hablar de los 7 casos que ya tenemos como resultado. ¿Por qué finalmente se incorporan esos gérmenes de duda? Y es porque se está politizando.
Y es ahí donde no podemos caer, porque cuando hay una relación de inversión, una relación comercial que trae consecuencias positivas para la economía, politizarlo es un mal consejo, es una mala herramienta, y hay que profesionalizarlo para generar más confianza y traer inversión no solo al país, sino a la región. Estamos en una región que no es fácil, José Antonio. Una vez está remando ahí contra todas las corrientes, pero no hay que dejar de remar con fuerza, y la invitación es a esto: tomar estos conceptos del manejo integral de los conflictos y del manejo de los contratos. ¿Por qué no pensar en acuerdos de manejo eficientes de contratos y no solo en la cláusula de resolución de conflictos, atendido a la relevancia que está tomando? Pensar en la proactividad desde el Estado, desde el inversionista, desde ustedes como abogados, pensar en esa proactividad que tiene que agregar un mayor valor, no solo en resolver, sino que en prevenir y en instalar el diálogo. Y finalmente, exigir de esa asistencia que está en las instituciones los mejores estándares. Y sobre todo, el estar en un constante mejoramiento, recibiendo sugerencias y teniéndolos a todos como parte de un ecosistema, que no solo son las instituciones, sino que somos todos. Así que eso por mi parte. Muchas gracias. No sé si yo tengo varias preguntas, pero no sé si los asistentes alguien tiene alguna pregunta. Así lo vamos a hacer a mano alzada y lo vamos a hacer un micrófono. Gracias, Jorge. Bueno, quería felicitar a los tres expositores, muy interesante el planteamiento que han hecho. Quisiera nada más que dar una mirada distinta y complementaria a lo que han planteado, a partir de una experiencia empírica que hemos tenido en Chile. En la década del 80 se dictó la primera ley de concesiones de obras públicas, y pasaron casi 10 años y no tuvimos ninguna concesión, y fue necesario dictar una nueva ley. ¿Y qué pasó? Que la ley de la década del 80 no tenía arbitraje y no llegó ningún inversionista extranjero a Chile a invertir en concesiones. Y de alguna manera creo que es una lección que la industria de las concesiones en Chile ha funcionado y ha funcionado bien, en gran medida gracias a tener un buen sistema de solución de controversia y tener una instancia arbitral. De modo que creo que esta pregunta que nos hace FECAD del arbitraje como motor de la inversión extranjera la hemos vivido en carne propia. Ahora, me gustaría quizá a partir, José Antonio, de experiencia en España, si nos pudieras comentar algo de cómo dar un paso más y mejorar en esta línea, porque en Chile, por ejemplo, todo lo que es obra pública, contratación pública, no tenemos arbitraje. La única excepción son las concesiones de obra pública, pero de alguna manera creo que ha llegado el momento de cuestionarse esto y hasta qué punto debiéramos como comunidad arbitral dar un paso más, porque todos sabemos que el peor dolor de cabeza es meterse en un juicio con el fisco que dura 8 o 9 años en los contratos de obra pública. Entonces, no sé si en España han tenido alguna experiencia en esa materia y si tiene alguna sugerencia de qué debiéramos hacer como para dar el paso. En Perú hoy día tienen una ley de contratación pública en que es obligatorio el arbitraje. La realidad de cada país es distinta, pero de alguna manera creo de que hoy día los vientos en favor del arbitraje existen y hay que aprovecharlo. Sí, bueno, muchas gracias. Voy a explicar la situación de España, que es un poco paradójica. En España, en este momento, para ese tipo de cuestiones, el más afortunado es el inversor extranjero, porque el inversor extranjero es el que se puede ir al arbitraje de protección de inversiones
y por tanto tiene el régimen de protección correspondiente. España evidentemente es miembro de CIADI. Luego están los problemas de la Unión Europea, que no me quiero extender en ellos, salvo que me diga alguien que le interesa especialmente para no comer el tiempo en ese tipo de cuestiones. Pero el inversor extranjero no comunitario europeo es el que tiene la protección plena. El inversor extranjero comunitario no la tiene, porque ahora ya el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha establecido que las inversiones intracomunitarias no están protegidas por el sistema de protección de inversión extranjera. Y el inversor nacional pues se tiene que ir efectivamente a los tribunales de justicia, que como se ha señalado son lentos y normalmente bastante proclives en el ámbito contencioso administrativo al Estado. Esa es la verdad. ¿Qué es lo que ocurre? En España no tenemos arbitraje en materia de derecho administrativo. Y es algo que tiene que cambiar. Es decir, el arbitraje en España ha crecido mucho y creo que ha mejorado enormemente en los últimos 20 años sobre todo, pero sigue teniendo esa falla. Y yo creo que es un problema de hacer entre todos, en nuestro caso en España, y entiendo que aquí será algo parecido, una labor didáctica de explicación. Y cuento un ejemplo real que para mí fue muy significativo. Uno de los factores que yo creo que ha hecho que el arbitraje se desarrolle más en España fue la creación, inmediatamente después de la aprobación de la Ley de Arbitraje del 2003, del Club Español, ahora también Iberoamericano de Arbitraje. En el club una de las cosas que hicimos fue, desde el principio, intentar crear la mejor relación posible con el Poder Judicial, algo que me consta que en Chile se ha cuidado con mucho éxito y que la CAM Santiago tiene un gran mérito en haberlo conseguido. Porque es verdad que había desconfianza, resistencias en el Poder Judicial sobre el arbitraje, pues históricas, digamos, que han ido desapareciendo en muy gran medida, pero donde teníamos todavía un gran problema era en este punto, que era en el tema del derecho administrativo. El Estado ahí se resiste a cambiar la legislación y los jueces, por tradición histórica, han considerado también que ese era un ámbito exento del arbitraje y que eso no tenía que cambiar. Lo que hicimos fue crear un grupo de trabajo común del club con la Judicatura, a través del Consejo General del Poder Judicial, y yo tuve la suerte de participar en ese grupo. Éramos 4 magistrados que representaban a 4 tribunales superiores de justicia. En España, la organización judicial, cada comunidad autónoma tiene un tribunal superior de justicia y luego hay el Tribunal Supremo a nivel nacional. Pero estos temas normalmente pasan por los tribunales superiores de justicia. Entonces había un magistrado de cada uno de los 4 tribunales superiores de justicia del norte de España y estábamos 4 abogados y árbitros por parte del club. Y tuvimos casi un año de trabajo muy intenso, muy interesante, y la verdad es que la historia no pudo acabar mejor en cierto sentido, y es que al final los 8 participantes firmamos, por tanto los 4 magistrados incluidos, una propuesta para reenviar al Ministerio de Justicia pidiendo la modificación de la legislación y que se aceptara la introducción del arbitraje en el mundo del derecho administrativo económico, fundamentalmente. El ejemplo clásico eran las concesiones y otras cuestiones económicas que entendíamos que tenía todo el sentido del mundo que fueran al arbitraje y que estos 4 jueces, personas de mucha experiencia, lo entendieron cuando se lo explicamos. Es decir, cuando les explicamos que eso era absolutamente normal en muchos países, las ventajas que podía tener, que no era un problema de que a ellos se les privara de nada, sino que esto era lo que estaba ocurriendo en el mundo y lo que era mejor para el país en términos de inversión, etcétera, etcétera, etcétera. Pues la verdad es que fue muy curioso cómo en el curso de esos meses fueron cambiando su visión y al final firmaron encantados, digamos, aquella propuesta. La parte triste de la historia es que con los cambios de gobierno que ha habido en los últimos años, esa propuesta lamentablemente se ha debido quedar en un cajón de alguien en el Ministerio de Justicia, pero espero que algún día podamos resucitarla y volverla a hacer efectiva. Pero lo que sí creo que fue para mí muy significativo fue ver que los jueces, cuando de verdad conocieron la situación, se les explicó con detenimiento, etcétera, lo entendieron perfectamente y lo aceptaron. De manera que la situación que tenemos hoy es esa. Confío que algún día podamos mejorarla, pero tenemos esa limitación todavía. Solamente comentar un poco por lo que decía
Juan Francisco, ¿no? Juan Eduardo. Perdón. Es que está pasando algo que no se veía antes respecto de los concesionarios de obra pública que tradicionalmente radicaban sus conflictos en el sistema de solución de controversias de la ley de concesiones. Hoy día lo que se ha visto es que en paralelo están también activando casos CIADI, como fue el caso del aeropuerto de Santiago, y si mal no recuerdo también Astaldi, con el que se llegó a un acuerdo. Y eso se hace porque existe una expectativa de escalamiento del inversionista a lo político. Eso es un hecho. Ahora, creo que en eso, sobre todo por el argumento y por qué se creó el sistema, que era despolitizar esto sin perjuicio de estas gestiones diplomáticas informales, creo que hay que mirar eso con atención y también ver por qué el sistema de arbitraje de la ley de concesiones, que además tiene un panel técnico al cual tienen que ir todas las discrepancias de manera obligatoria. Yo fui parte 4 años de ese panel y creo que fue útil en poder transparentar y hacer un ejercicio serio de cuantificación de daños y de justificación de esos daños de manera pública, y eso creo que disciplinaba bien al sistema. Pero hoy día existe ese precedente y creo que es interesante mirarlo y administrarlo bien, porque justamente el abrir la puerta política como solución de los problemas en el marco de las consultas amistosas puede efectivamente menoscabar la vigencia del mecanismo de solución de controversias en el caso de la ley de concesiones o de los concesionarios que está establecido en la ley. Ya, bueno, pues se escucha viva voz, ¿no? Sí. Bueno, muchas gracias a FK por la organización del evento y de los panelistas por a quien no veo a todos, pero no importa, por sus muy buenas presentaciones. Ya que mencionaste al CEA, por CEA, te cuento cómo pasa varios tiempo y hace más de 10 años fundamos un capítulo chileno junto a otras personas que están acá presentes, y aprovecho de pasar un aviso a todos los que aún no se han inscrito que por favor lo hagan, porque cosa de mejor salud que nunca. La pregunta para ti, José Antonio, es la siguiente. En los últimos años se ha discutido muy intensamente acerca de la famosa crisis de legitimidad del arbitraje de inversión. Yo quisiera preguntarte cuáles son, en tu opinión, las causas de ese fenómeno y cómo crees tú se está abordando y deberá abordarse. Gracias. Sí, gracias. Bueno, yo creo que las causas son probablemente muchas, pero yo creo que hay una muy de andar por casa, digamos, ¿no? Y es que el arbitraje de inversiones CIADI, hay que recordar que durante muchos años era un papel. Es decir, casi no había casos y, por tanto, era un tema del que nadie se ocupaba demasiado. Realmente ha tenido que llegar la etapa en la que el CIADI se ha convertido en una institución muy activa y que han llegado muchos casos para que, lógicamente, se empezara a cuestionar lo que era el CIADI, cómo funcionaba, si era útil o no, a quién beneficiaban sus decisiones, etcétera, 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 ¿no? Por tanto, yo creo que hay una primera razón, que es simplemente el que el CIADI se ha puesto en marcha y los estados han visto que los inversores le perdían el miedo a reclamar contra los estados, ¿no? Y evidentemente han visto también los estados que podía tener un problema, digamos, de imagen, ¿no? O de presentación en un mercado globalizado, perdón, donde hoy ya el inversor siempre tiene más de una alternativa y, por tanto, el captar las inversiones cada vez es más difícil. Y, lógicamente, si tienes un problema de decisiones del CIADI, en este caso, que afectan a tu prestigio internacional, pues a ningún Estado le gusta eso, evidentemente. El caso de España es un ejemplo. España durante muchos años ha sido un país exportador de inversiones y veía con normalidad que sus empresas pudieran acudir, cuando tenían un problema en algún lugar, al CIADI.
Cuando realmente España ha despertado al CIADI ha sido cuando el problema se ha invertido y han sido los inversores en España los que han acudido contra España al CIADI. Y esa es una reacción que desgraciadamente en Europa se ha producido en los últimos años, porque España no es el caso único, ni mucho menos. Es decir, hay muchos otros países europeos que en los últimos años, con todas las cuestiones fundamentalmente de transformación energética, etcétera, pues se han visto afectados por casos, ¿no? Y la reacción europea pues es la que todos conocen. Pero yo creo que el factor de la disputa sobre la legitimidad tiene mucho demagógico, sinceramente. Es decir, yo creo que el CIADI, como decía antes, tiene muchas cosas que mejorar, no tengo ninguna duda. Creo, como decía Maca, que está haciendo un ejercicio que probablemente debería haber sido más rápido, de consultas y mejor para mejorar, etcétera, pero por lo menos creo que tiene una disposición a hacerlo. Creo que se va haciendo consciente de que también empieza a haber otros actores y eso creo que es muy bueno. Yo siempre digo lo mismo, soy un decidido partidario de la competencia, siempre creo que la competencia mejora las cosas. Y el CIADI durante muchos años pues ha tenido esa condición casi única, ¿no? Y es verdad que todavía hoy es la institución mayoritaria, pero la Corte Permanente de La Haya está mejorando en estos temas. Es verdad que Estocolmo yo creo que ha bajado en cuanto a peso internacional, la CCI está haciendo un esfuerzo también, etcétera, y yo creo que eso es muy bueno, que el CIADI sienta la necesidad de funcionar cada día mejor. Pero creo que, como decía, que ha habido mucha demagogia porque la idea, por ejemplo, de que el Estado siempre resulta perdedor en CIADI es radicalmente falsa y me remito a los estudios que se han hecho, a las estadísticas que hay, que demuestra que eso no es así y que además las condenas que reciben los Estados en CIADI son normalmente por cantidades muy inferiores a las que se reclaman. Por tanto, yo creo que objetivamente ha habido, no sé si una campaña o por lo menos algunos gobiernos han querido dar una imagen del CIADI que creo que siendo objetivo no es cierto. Eso por un lado. Por otro, creo que efectivamente es verdad que el CIADI ha tenido un problema que creo que está intentando mejorar en dos sentidos, ¿no? Uno es el de la repetición de los árbitros, que creo que eso en cualquier institución es un problema, porque efectivamente ha llegado un momento en que se ha empezado a hacer como dos listas, ¿no? Árbitros pro Estado y árbitros pro inversor. Y eso es lo peor que puede ocurrir. Es decir, un árbitro no puede ser, en mi opinión, ni pro Estado ni pro inversor. El árbitro tiene que estar a lo que resulte del caso, punto. Y si hay que dar la razón al Estado, se le da. Y si hay que darse al inversor, se le da. Pero desgraciadamente creo que se ha ido generando esa, a mi juicio, perversa división entre árbitros de esas dos características. Yo creo que eso también está cambiando con la introducción de nuevos árbitros, con la inclusión de personas que antes no intervenían en los tribunales CIADI y creo que ese es un punto sin duda a mejorar para que efectivamente no haya ya esas previsiones de, bueno, ¿quién me ha tocado en el tribunal? Pues ya sé lo que va a salir, porque este es pro tal o este es pro, es decir, eso no debería ocurrir. Y desde luego el otro tema es la extensión de los procedimientos. Los procedimientos se hacen muy largos como regla general y eso evidentemente al inversor le preocupa. Y es cierto que se pueden hacer mucho más cortos. Yo, en mi actividad profesional, yo he dedicado muchísimo más tiempo al arbitraje comercial que de inversiones. Pero en lo que he intervenido como abogado en arbitrajes de inversiones, hemos llegado a tener un caso con laudo en menos de 2 años, en poco más de 1 año y medio. Y que es un tiempo casi récord. Y la explicación fue muy simple. Fue el Estado colaboró. El Estado colaboró, yo en ese caso era abogado de los inversores, y el Estado colaboró con una absoluta lealtad, hay que decirlo, y el procedimiento se tramitó con gran agilidad, el tribunal arbitral fue sumamente eficiente y realmente creo, para mí fue un ejemplo de buen hacer, no lo digo por nuestro caso, sino por la institución, por los árbitros y sobre todo, como digo, el mérito fue del Estado, que fue condenado además, en menos de lo que se pidió, como siempre, pero que fue condenado a una cantidad respetable. Entonces, eso demuestra que los asuntos pueden ir mucho más rápido y pueden ir mejor. Por tanto,
el Estado tiene que ahí dar un paso al frente en el sentido de no arrastrar los pies, sino que creo que debe colaborar realmente a que el procedimiento no vaya lento, más lento de lo que sea imprescindible, y luego el inversor, por supuesto, también, ¿no? Que también a veces el inversor es quien lo alarga, porque en el fondo le viene bien a veces decir, bueno, tengo un caso CIADI abierto, pero tampoco sé muy bien cómo va a salir, me viene casi mejor tenerlo abierto que llegar al laudo, ¿no? O sea que cada uno tiene sus pecadillos, digamos. Pero yo creo que efectivamente la línea a mí me parece que es necesariamente eso, es decir, es revisión de los procedimientos, pero sobre todo, como están haciendo otras instituciones, establecer mecanismos que promuevan que el procedimiento vaya más rápido, introducir nuevos árbitros en los procedimientos y que esos árbitros entren con la mentalidad de que no van a poder estar allí toda una vida, sino que eso hay que resolverlo pronto. Y desde luego creo que algo que también me parece que el CIADI ya está haciendo, que es una labor de mucha mayor transparencia, es decir, explicar, como decía Maca, lo que se hace, cómo se hace, etcétera, 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 ¿no? Pero me parece que sigue siendo una pieza fundamental, aunque a mi juicio, como digo, me gustaría que hubiera más, porque no tengo duda de que eso actuaría en favor de la eficiencia. Gracias. Pedro Pablo Gutiérrez. Rodrigo, la pregunta para ti. Sin ningún ánimo, por supuesto, de festinar a la persona que te sucedió en el cargo, yo quisiera que nos pudieras describir, imaginándonos que el actual gobierno hubiese tenido mayoría parlamentaria para poder aprobar muchas cosas en el Parlamento, ¿hasta dónde habría llegado la teoría que había en el programa de gobierno de salirse de estas instituciones y de erradicar todas las causas en Chile? ¿Qué había detrás de eso? ¿Algo ideológico o un ánimo de mejorar los sistemas y de recurrir a otros centros distintos del CIADI? ¿Había buena fe en eso? No digo que sea mala fe el que todo se quiera hacer acá, lo que quiero entender bien a dónde querían llegar. Porque claro, está que eso no ocurrió, pero ¿y qué es lo que los motivaba para llegar a ese puerto de destino, a salirse de los tratados? Si es que eso era lo que querían hacer. Gracias, Pedro Pablo. A ver, principalmente, y esto tiene que ver con la discusión del TPP, por ejemplo, es la camisa de fuerza que significan los acuerdos de protección de inversión y el convenio CIADI para efectos de la adopción de políticas públicas por parte del Estado. Y eso lleva a un nivel de polarización extremo, maximalista y sobre supuestos que en realidad no se condecían con la realidad, no se condicen hoy. Y eso creo que también es algo que se adoptó y se llevó a un campo, yo diría, más sano. Bueno, ocurrió lo que tú dices, o sea, no existía piso político, después del rechazo sale el CPTPP y en el fondo la posibilidad de salirse del CIADI, que el gobierno la descartó de entrada en todo caso. O sea, cuando se le preguntó afuera, me tocó estar con el presidente Boric en su primera gira en Canadá, y fue una pregunta que se le hizo y que le aclaró de inmediato que Chile no iba a salir del CIADI, más allá de lo que tuviese dentro de la coalición. Pero el argumento de fondo es ese. Pero claro, cuando uno mira cuál ha sido el comportamiento de Chile frente al sistema, estos 7 casos, bueno, hay un caso bien deschavetado y loco que es el caso de estudio, digamos, el caso Clarín, digamos, que hasta recientemente tuvo un revival, digamos, en un tribunal español. Pero el país ha sido tremendamente exitoso en defenderse en el sistema. Y no ha significado, más allá de que legítimamente ciertos inversionistas puedan cuestionar, por ejemplo, el propósito de la discusión de ISAPRE u otros, el poder acceder al sistema. Pero no ha significado este desborde, ni tampoco una parálisis, ni una camisa de fuerza para el Estado. Pero ese es el argumento de fondo en términos de la restricción o el poder regulatorio del Estado. Y que al final, más allá de los side letters o no, en una declaración del mismo presidente con Canadá se reconocen, digamos, la protección de esas atribuciones y del poder regulador, o el espacio regulatorio del Estado en el CPTPP. Entonces, ahora, sí creo, y ahí creo que también hay que reconocer que esta es una discusión existente y legítima de, bueno, el sistema donde no está funcionando, dónde hay que cambiarlo, y el sistema se está autorrevisando, y por lo tanto
creo que esto tendió a caer en un espacio de dar, ok, demos la pelea, pero desde adentro. Y que Chile participe en la reforma al reglamento del CIADI, en la etapa de las consultas, la discusión que se tiene en un CITRAL, etcétera, porque existen problemas. Tenemos un caso vivo acá, que es el caso Clarín, pero también hay otros temas y que meten cierto ruido al sistema cuando están estos fondos o que en el fondo compran, digamos, los derechos litigiosos a ciertos estados. Eso genera ruido, ¿eh? Y es algo que entiendo que el nuevo sistema está poniendo más, digamos, cortapisas respecto de eso. Pero sí defender que el sistema ha sido exitoso, ha sido transparente, objetivo, tendrá los problemas que también describía antes mi compañero de panel, pero si uno va a la política ficción, efectivamente habría sido un costo muy complejo más allá del sunset clause que tienen todos estos acuerdos, pero respecto de Chile. O sea, y yo creo que el gobierno lo entendió bastante temprano, más allá del efecto que tuvo el rechazo. Y creo que esa posición también, por ejemplo, José Miguel Ahumada, que fue mi sucesor, también la reconoce, en el sentido de ok, o sea, estemos de acuerdo en que hay cosas que reformar al sistema, hagámoslo desde adentro, y creo que no hubo espacio, y hoy día, menos mal, digamos, hay un consenso mucho mayor respecto de que el sistema no generó lo que se generó, y justo en esa discusión es que salió el caso de los hermanos Ríos, que condenó en costas a los demandantes, y por lo tanto el sistema funciona, pero sí el Estado también tiene que hacer la pega de no meter las patas. Sí, efectivamente el Estado es desprolijo en cómo se relaciona con inversionistas extranjeros, y todo un tema de prevención y de internalizar en los funcionarios públicos y los puntos de contacto con los inversionistas extranjeros todas estas obligaciones que tenemos, porque... No, yo para hacerte una pregunta a ti, ahí mismo. Un poco en esa mirada, tú mencionaste a Ahumada. No sé cuál es tu mirada, porque igual había un tema ideológico de una corriente europea que él seguía, que era irse a estos tribunales permanentes y no a estos tribunales como las instituciones que tienen lista o se designan de común acuerdo, como es el CIADI. Yo creo que eso también fue bien fuerte, y no sé ahí, José Antonio, cómo está esa discusión en Europa también, porque estaba esto de decir, no, quiero árbitros o jueces que solo se dediquen a esto y que no tengan prácticas privadas, corte permanente y algo así. Ha generado ruido también en la comunidad europea, y algo salió que era parte de una ideología, de hecho de un mentor que él seguía, que está allá, y que era la mirada de él, y que él habría traído a este programa de gobierno también, y al borrador que vimos de Constitución. No sé si hay algo ahí. Sí, pero tampoco es extraño, porque fue la misma discusión cuando se modernizó, se reformó la ley de concesiones acá. El exministro Vitrán quería tener un tribunal permanente de concesiones, y al final se llegó a un panel permanente, no vinculante, un camello, ¿no? pero ese también era el trasfondo, porque existe también, o sea, este riesgo de captura y la puerta giratoria, y que está ahí un lado aquí y otro allá. Entonces, y algo de eso hay. Ahora, el tema de los tribunales permanentes no es algo tampoco de un nicho de extrema izquierda. Esa es la posición de la Comisión Europea también, cuando empieza a establecer esta idea del tribunal permanente, y el ruido que existe en ciertos países también para no aprobar ciertos acuerdos como el CETA con Canadá en ciertos Estados miembros. Y por eso el split que se hizo de este acuerdo, para que el acuerdo comercial pasara, porque tiene atribución directa, competencia directa a la Comisión Europea. Y lo de inversiones, francamente, que está en este acuerdo con la UE, yo dudo cuánto tiempo se va a demorar en pasar por todos los parlamentos europeos. Porque esa discusión también existe allá y está instalada ahí y quedó en nuestro acuerdo. Sí, efectivamente, esa es una discusión muy viva en Europa. Lo que pasa es que Europa tiene quizá un matiz, y es que es parte, digamos, de la tensión permanente que hay entre la Comisión y los Estados. En la Unión siempre hay la discusión, en la Unión Europea, de más Europa y menos Estados, o lo contrario, ¿no? Y evidentemente eso va cambiando en función de la situación política de cada país y de la propia Unión en su conjunto. La Unión Europea ha hecho un gran esfuerzo en ese sentido, porque considera
que los temas, bueno, para empezar, hay una regla que ya no tiene vuelta de hoja, y es que ya los Estados miembros ya no pueden firmar tratados de protección por sí mismos, es decir, ya es una competencia de la Unión Europea. Eso ya es un cambio muy determinante y, evidentemente, a partir de ahí la Comisión tiene un peso que obviamente antes no tenía. El segundo factor es efectivamente esta tendencia que lleva ya años en discusión sobre la sustitución del sistema actual por un tribunal permanente. Es un tema muy abierto y muy polémico. Y yo creo que la Comisión, yo recuerdo un seminario del capítulo belga, perfectamente, del club en Bruselas justo antes de la pandemia, del 2019, y la verdad es que tengo que decir, me permiten que sea muy sincero, que el representante de la Comisión Europea nos dio pánico, ¿no? Porque era un radical absoluto, ¿no? Un radical con la sensación de que tenía el poder en su mano, ¿no? Es decir, bueno, es que no hay nada que discutir con los Estados, somos la Comisión Europea y la Comisión lo vamos a hacer así y punto, ¿no? Y decían, no, bueno, mire, la Unión Europea no funciona así, ¿no? Pero efectivamente la tendencia al tribunal es lo que la Comisión impulsa, entre enormes críticas de algunos Estados, pero los Estados al final se van dejando querer, por decirlo de alguna manera, porque la idea, en la medida en que van teniendo condenas del CIADI, la idea de sustituir eso por un tribunal permanente les empieza a resultar una música más agradable, ¿no? Donde hay una oposición enorme es en la comunidad arbitral a nivel europeo, porque bueno, hay muchas dudas sobre cómo funcionaría ese tribunal, sobre quiénes lo compondrían, en fin, sobre todos los aspectos del mismo. Y como he comentado también en más de una ocasión, yo personalmente creo que es un ejercicio un poco cínico, y soy consciente de que la expresión es muy dura, el pretender tener un doble sistema, ¿no? Es decir, si las empresas europeas se quieren beneficiar del CIADI cuando invierten fuera de Europa, no tiene mucho sentido que pretendan que cuando el inversor extranjero llegue a Europa, en lugar de pasar por el CIADI, se pase por un tribunal permanente, que a lo mejor, si se crea, es un éxito, pero que a día de hoy ofrece muchas incógnitas, ¿no? Hola, bueno, muchas gracias a todos. Ya nos han felicitado más que suficiente. Diego Navarrete. En línea con la pregunta, yo creo que lo que está un poco en la base de la crisis, de la discusión, del tema ideológico que se menciona, es la tensión, en definitiva, entre el derecho regular de los Estados y el derecho de los inversionistas, ¿no? Y es una tensión propia de nuestro Estado y propia de todo contrato, ¿no? Se congelan ciertos derechos o se fijan ciertos derechos, y la pregunta es cómo nos movemos después, particularmente cuando los Estados, ¿verdad?, siguen y tienen que arreglar cosas, etc. Rodrigo abordó en la exposición que, claro, esto desde la perspectiva de la práctica de los tratados se ha ido abordando, se han incluido carve-outs, ciertos temas donde el Estado tiene más potencia para regular. Y mi pregunta era, desde la jurisprudencia arbitral, ¿cómo se ha ido abordando este tema o cuáles son las líneas jurisprudenciales que José Antonio nos podría mencionar, que tú ves que pueden ir ayudando a dar cierta certeza, no en términos de cómo el tribunal a quién va a favorecer, sino de cómo va a ir balanceando o equilibrando esta tensión en los casos que van apareciendo? No sé si hay jurisprudencia interesante o alguna cierta práctica jurisprudencial que podría dar como análisis de esa referencia. Bueno, yo creo que una de las ventajas del CIADI es que las resoluciones están disponibles, son públicas. Es decir, que aunque es verdad que en términos generales no se puede hablar de una jurisprudencia arbitral en sentido estricto, como todos sabemos, pero el tener ahí un cúmulo de información sobre cómo se han ido resolviendo los asuntos, sin ninguna duda, es de gran ayuda. Yo, a ver, creo que esa tensión que mencionas efectivamente existe, pero creo que en el fondo está resuelta. Es decir, nadie discute el derecho del Estado a regular, pero nadie puede discutir también el derecho del inversor a que se respeten sus derechos, ¿no? El cómo funciona eso en todas las legislaciones nacionales está previsto. Al final hay una posibilidad de compensar económicamente sin que eso suponga evidentemente una imposibilidad del Estado de regular. Por tanto, yo creo que cuando esa dialéctica se plantea, creo
que no es correcta si se lleva al extremo, ¿no? Bueno, es que se está cuestionando el derecho del Estado a regular. No, nadie cuestiona el derecho del Estado a regular, pero tampoco en el ámbito nacional, no en la inversión extranjera. Yo, en los años en los que trabajé como abogado del Estado, pues me cansé de llevar casos de reclamaciones contra el Estado en la jurisdicción contencioso administrativa española con la legislación nacional y, evidentemente, el derecho que había a las compensaciones. Por tanto, yo creo que ahí no hay nada extraño y el Estado tiene que regular, pero ser consciente de que tiene que respetar ciertos límites. Un segundo punto que a mí me parece importante en esa materia, más que de jurisprudencia en sentido estricto sobre cuestiones jurídicas, es un poco cómo se afrontan los temas desde el punto de vista de la reparación económica, ¿no? Que al final es determinante, porque, como decía antes, yo creo que en general las condenas que hay en CIAD y el Estado reducen mucho en su estimación las cantidades reclamadas por los inversores, ¿no? Y yo creo que ahí hay dos o tres temas diferentes, ¿no? Primero, hay un problema estratégico del inversor en su defensa, ¿no? Que siempre se plantea, todos somos abogados, es decir, oye, reclamo lo que realmente creo que tendría derecho en sentido estricto, o reclamo más, porque como ya sé que me van a pegar una reducción para que la cosa se quede más o menos donde esperábamos. Bueno, ahí, ¿qué les voy a decir a ustedes? Que cada uno sabe perfectamente cómo afronta ese tipo de temas. Pero detrás de eso siempre hay una cuestión de con qué rigor se ha cuantificado la reclamación. En segundo lugar está, y aquí estamos de la mano de FK, de grandes expertos, el cómo los expertos son capaces de hacer los cálculos, pero sobre todo de trasladarlos. Porque yo creo que ese es uno de los grandes problemas de los tribunales arbitrales siempre, no solo en materia de inversión, que es real, ¿no? Es decir, los informes económicos pueden ser fantásticos, pero tienen que ser fácilmente comprensibles para un tribunal formado normalmente por juristas. Y, por tanto, ese es otro factor muy importante. Yo creo que muchas veces los tribunales se encuentran con que quizá porque consideran que no es su función preguntar, quizá por pudor, porque pueden mostrar su desconocimiento de las materias, etcétera, pero los tribunales, lo he visto en muchas ocasiones, se han quedado con una sensación de inseguridad, de no estar entendiendo lo que los expertos económicos han dicho, pero tampoco haber querido aclararlo. Ese es el gran error, a mi juicio. Yo creo que el tribunal tiene que ser tan proactivo en eso como sea necesario para entender bien realmente lo que hay detrás de los cálculos económicos, ¿no? Y luego, evidentemente, está ese otro peligro del splitting the baby, que siempre es un error, ¿no? Pero yo creo que en línea general también me parece que en eso la evolución es positiva, y yo creo que primero hay hoy, me parece que un mayor número de expertos que hacen muy bien su trabajo. Creo que los expertos también han entendido que su trabajo no es académico, no es de generar aplausos en la exposición, sino de hacerlo comprender a un tribunal que muchas veces no tiene, evidentemente, el nivel de conocimiento sobre esas materias. Pero yo creo que la línea se va moviendo, y si se van viendo las cantidades y se conocen los casos, lo que sí creo es que los tribunales, en general, no solo los de protección de inversiones, vía CIAD, etcétera, sino en general, en la duda el tribunal tiende a ser conservador. Yo creo que esa es una regla de oro. Es decir, si hay algo que no lo tiene claro, lo normal es que no lo dé. Por tanto, para conseguir que se consiga una reparación en un tribunal arbitral, en eso creo que no es muy diferente de la vía judicial. Es decir, hay que hacer un gran esfuerzo de clarificación de los temas económicos. Creo que estaba Patricio. Seguimos. Vale. Sí. Yo quería hacer una pregunta a Rodrigo y Macarena. ¿Qué ajustes creen que a nivel interno se pueden efectuar para incentivar el arbitraje? Por ejemplo, y quizás por mi práctica sin duda puede ser algo cercano, pero en concesiones de obras públicas, por ejemplo, que se incluyó hace bastante tiempo el arbitraje, hoy tenemos tribunales permanentes por contrato que la verdad están colapsados en causa, que
tener sentencia en un plazo de 2 años es sumamente complejo cuando un tribunal tiene, por ejemplo, en el aeropuerto de Santiago, más de 20 expedientes. En los hospitales concesionados de Maipú, La Florida, más de 30. En el Centro de Justicia de Santiago, también más de 30. O sea, son tribunales que están colapsados. O sea, creer que uno va a tener realmente todas estas causas en menos de 2 años es muy difícil. O después, por ejemplo, en obras públicas, sin duda, a un inversionista extranjero, tener que ir a litigar a tribunales ordinarios es sumamente complejo. Ahí yo veo que quizás pueden haber ciertos ajustes. O quizás incluir arbitraje en la ley de compras públicas. En el fondo, mi pregunta es cómo podemos incentivar que realmente el arbitraje sea eficaz y pueda permear a una serie de conflictos que son transversales en la realidad local. Eso. A ver, yo creo que ningún tribunal probablemente va a dar esa cantidad de demanda y por lo tanto creo que es súper importante evitar que lleguen a convertirse, ¿no?, en casos. Y eso pasa, por ejemplo, en lo que originalmente, o sea, cuál era el espíritu original de la idea del panel de concesiones, que fuese un Dispute Review Board, como existen en contratos de grandes contratos de construcción, un mecanismo más flexible, pero que esté más presente en el día a día de la obra, ¿no? Y que pueda resolver en ese minuto. Y lo segundo es que también, lamentablemente, el Estado no, y eso independientemente de los gobiernos, no ha aceptado las recomendaciones del panel de concesiones y por lo tanto el incentivo, porque está puesto siempre a que el Estado litigue hasta el fin de los tiempos, digamos. Entonces, ¿cómo evitar que esto se convierta en casos que hagan o que revienten a los tribunales arbitrales? Creo que está en mejorar, digamos, la parte previa y ahí, bueno, Macarena también tiene una serie de ideas respecto de cómo en la parte de conciliación mejorar eso, pero desde el punto de vista de lo crítico en la etapa de construcción creo que ahí falta más un poco entregar un poquito y darle también la garantía al funcionario público o al Estado de que no le va a caer, digamos, una guadaña, ¿no? Por no seguir litigando, porque al final ese es un tema importante y creo que parte de por qué se generan estos problemas tiene que ver con eso, de las decisiones y la responsabilidad administrativa de los funcionarios, por ejemplo, cuando tienen que contestar las preguntas en la etapa de preguntas y respuestas cuando se presentan las bases de licitación. Todas las respuestas son ambiguas, ¿no? Remítase a, y eso es porque a la persona que está respondiendo eso, obviamente que le tiembla la mano con meter las patas. Pero al final eso se convierte en un conflicto después. Entonces, una serie de aspectos que están antes de lo que la capacidad que tenga la propia comisión, el tribunal, porque claro, 20 casos, ningún sistema te va a dar para eso. Voy a tratar de resumir, porque siempre tengo miles de ideas. Pero no se ríen. Pero en el tema probatorio general, yo creo que no hay que tener miedo a reducir la posibilidad de acompañar pruebas. ¿En qué sentido? Por ejemplo, las testimoniales, que se pierden días, semanas, meses, y hay muchos sistemas arbitrales que las aceptan por escrito. Eso es un punto. El otro punto también respecto de los documentos. ¿Cuántas causas en materia de construcción, antes que tuviéramos los expedientes digitalizados, eran cajas de cajas, planos? Yo me acuerdo que no teníamos bodega y nunca nadie las abrió. Entonces, un poco sincerar qué es lo más relevante en la prueba, cómo tener la herramienta en el reglamento, pero cómo culturalmente aceptarlo y no ir y después alegarlo cuando yo esté en la otra vereda, que no sea árbitro. Yo creo que hay espacios para ser más eficientes, sobre todo en materia de construcción. Después, respecto a qué se puede hacer en términos regulatorios. Efectivamente, el Decreto Supremo al 850 y cuando el Estado es mandante directo, es súper complejo, es muy complejo y ahí tampoco se ha hecho eco a la recomendación del Tribunal de la Libre Competencia, por ejemplo, en modificar y poder ampliar. Ahí está Gerardo que hizo un informe también con la Cámara Chilena, lo hemos hablado tanto,
poder incorporar los paneles en un principio. Y de hecho hubo respuesta del Ministerio de Obras Públicas, no sé si fue este año o el año pasado, que acogió, ¿este año fue? Que acogió varias de las recomendaciones del Tribunal de la Libre Competencia, pero respecto a este punto, y lo dañino que es no tener mecanismos diferentes a la justicia ordinaria en el Estado como mandante directo, no dijo nada. No dijo nada, ni siquiera rebatió la recomendación del Tribunal de la Libre Competencia. Y eso al final daña todo el manejo del presupuesto del Estado, porque hay menos competencia, qué constructoras pueden aguantar esos juicios. Entonces, en ese punto, sobre todo del 850, porque la 2410, la ley de concesiones, que efectivamente mejora el escenario para los inversionistas, y ya hablamos de eso, hay una etapa que también se puede mejorar para incentivarlo más, y algo ya se refirió Rodrigo, que es la etapa conciliación. A mí me ha tocado ser árbitro del sistema de concesiones de obra pública, y lo que más me llama la atención, teniendo la visión del arbitraje institucional comercial, es el poco espacio que hay para cualquier acuerdo por el temor a las responsabilidades administrativas, a la Contraloría. Incluso tengo una anécdota que tal vez algunos lo han escuchado. Me tocó estar en un desayuno con el Ministerio de Obras Públicas. Yo tenía una causa abierta como árbitro y el DGOP ese minuto no sabía que yo era árbitro de ese panel. Dice, no, oye, si yo estoy en un juicio, en un arbitraje, que la empresa constructora tiene toda la razón, yo no le debería haber cobrado la boleta garantía. Y yo pensé como que no sea el mío. Bueno, me di cuenta que era el mío. Entonces yo le dije, por favor no sigas, porque no, pero ¿sabes qué? Solo quiero cerrar con esto. Es puro miedo a la responsabilidad. Entonces yo creo que ahí sí hay un espacio enorme, pensando en que los intereses del Estado en cualquier tema, y esto tal vez habría que conversarlo siempre con el Consejo de Defensa del Estado, ¿cuál es el incentivo que tenemos para entender que esa otra parte también es ciudadano de este país? También el incentivo no puede ser siempre ahorrarle los pesos al patrimonio del fisco, tiene que ser a entregar justicia. Entonces, pues ahí podría darles 10 ideas más, pero con eso me quedo. Hola. Bueno, primero a FK darle las gracias por este desayuno. Mi nombre es Catalina Menábar. Y volviendo un poco también, y sin querer interpelar a Jorge directamente, pero volviendo también a lo que tú expusiste y uniéndolo con lo que dice la Maca ahora de la responsabilidad. No sé si en ese análisis que hicieron incorporaron el elemento de cuántos casos tienen los estados una vez que entran al CIADI, o sea, cuántas veces han sido demandados una vez que entran, y cuánto cumplen la sentencia, ¿ya? No sé, pues citando el caso emblemático en Chile de Víctor Pey, llevan 20 y tantos años y el Estado de Chile todavía no paga. Están ahí todavía viendo cómo ejecutarlo, se van a España, se van a Chile. Entonces, preguntarles ahí a los panelistas como qué proponen o qué se ha conversado al respecto, si es que es un arista que se está tomando en consideración a la hora de analizar estos arbitrajes de inversión y efectivamente el tema de la responsabilidad del Estado y a la hora de ejecutar y cumplir las sentencias. Eso. Maca, o no sé si Jorge también quiere comentar si consideraron eso o no, no sé. No, el cumplimiento de la sentencia es un tema. Ahora, en el caso de Víctor Pey es al revés, o sea, es el Estado el que ganó el caso y no ha podido cumplir la sentencia para efectos de ejecutar el cobro de las costas, digamos. Pero sí me sorprendió mucho que con todo el recorrido del caso, a comienzos del año pasado, un tribunal español acogiera a tramitación una demanda ejecutiva en contra del Estado de Chile. Entonces, ¿dónde quedó el laudo? Y eso es un tema. En cómo al final los tribunales de los distintos países, independientemente del convenio CIADI, pueden pasar por alto, digamos, un laudo ejecutable y que el Estado a veces sí no tiene problemas para eso. Ahora, por la dinámica de la globalización, de los bonos, de los bienes, del acceso a créditos, etcétera, se generan incentivos suficientes en general para el pago de los laudos, digamos. Y eso, entiendo, ha sido el caso con gobiernos incluso que han declarado salirse del CIADI y que han tenido que cumplir, o el gobierno de Pakistán, respecto a un caso grande que tuvo el grupo Luxich allá.
pero el tema del cumplimiento sí, yo creo que admite espacio de mejora. Ahora, de lo que recuerdo de las estadísticas globales del CIADI, o sea, la cantidad de veces que un Estado pierde, entiendo que está cerca de un 30%, y el resto o se ganan por el inversionista o se llega a un acuerdo, digamos. Entonces es bastante balanceado. No hay un resultado global en contra del Estado, y creo que lo bueno es que también, más allá de que no se haga, en el fondo está el incentivo a que el Estado también se discipline, y pueda, porque al final cuando uno mira los cambios regulatorios o lo que sea, el espacio regulatorio existe, el tema es que el Estado hace mal las cosas, las hace de manera imprevisible, poco informada, poco transparente, y en eso el Estado se tiene que disciplinar para efectos de poder evitar, digamos, contingencias, y poder hacer uso del espacio regulatorio que creo yo que sí le dan los acuerdos de protección de inversión. No, yo creo, Catay, que porque estamos hablando de cómo hacemos efectivo el cumplimiento, la ejecución de una sentencia. Y al igual que un acuerdo, cómo está legitimada esa sentencia también importa frente al cumplimiento, en una cosa más formal, después me voy a ir al otro punto. Y esa legitimidad yo creo que hoy día se ve reforzada, por ejemplo, con una robusta interpelación a los árbitros en un comienzo de conflictos de interés, de transparencia, lo que ya hablamos. Cómo yo legitimo un acuerdo, cómo yo legitimo una sentencia, que el día de mañana no haya duda alguna de que la voy a cumplir y que la voy a cumplir bien. También la buena fe, yo creo que es algo que se ha ido dejando de lado en la tramitación en general de los casos, y esto no escapa. La buena fe tanto del Estado como del inversionista y la tramitación misma para dejar un laudo ejecutable. Y lo que hablábamos al principio de la proactividad, lo que uno observa es que cuando en un juicio hay muy poca participación de una parte, cuando se ejecuta es más complejo. En cambio, cuando hubo tratativas, bueno, ¿para qué decir los acuerdos de mediación? El 96% se ejecuta porque las partes trabajaron el resultado. Cuando a ti te dan un resultado, un tercero, generalmente uno dice, bueno, gané, perdí, gané la mitad, perdí la mitad. Pero la participación activa también estadísticamente eleva la ejecución de la sentencia. Y de nuevo, ¿para qué decir cuando son acuerdos al final? Porque el margen de no ejecutar esos acuerdos hoy día es prácticamente inexistente. ¿Qué tiempo para una pregunta, Patricio? Tal vez una más máximo, si alguien se quiere incluir, pero Patricio, que me avise una noticia para hacer. Felicitaciones a este caso en la instancia. Patricio Ramila por acá. Tengo una pregunta para José Antonio. Pensando en la experiencia española y en esta saga de arbitrajes que se ha llamado a contar del año 2017 a propósito de estos arbitrajes por las modificaciones regulatorias y los incentivos a la energía renovable en los casos como Charane y Solux, ¿qué experiencias se podrían tomar o qué lecciones sacar a propósito de la aplicación del estándar de el trato justo y equitativo, la legítima expectativa, en primer lugar? Y segundo, ¿cómo y si es que ha afectado esto o no a la inversión extranjera en España? Empiezo por lo segundo. No tengo datos estadísticos, o sea que no puedo contestar con precisión. No tengo duda de que en un primer momento sí hubo un impacto en los inversores. Me consta, yo en ese momento estaba en un despacho y hubo inversores que llamaron y dijeron, oye, olvidaros, no vamos a hacer la operación, no vamos a entrar, no vamos a invertir. Es decir, lo viví en nuestras propias carnes, el que efectivamente se produjo una reacción muy negativa. Es verdad que luego yo creo que eso, con el paso del tiempo, casi todo se olvida, ¿no? Y también parece que esas cosas han ocurrido aquí, es decir, la inversión ha vuelto. Yo creo que al final, probablemente, incluso la existencia de esta situación, que fue bastante traumática, porque España tiene algo así como 50 casos, ¿no? Es decir, no es que tenga uno ni cuatro, es que es una enormidad y la cantidad de dinero en juego es enorme.
Pero yo creo que también el inversor ha visto que el sistema funcionaba. Es decir, que efectivamente España ha sido condenada en algunos casos, otros ha ganado, otros se ha quedado a medias. Es decir, que el sistema estaba funcionando como regla general. Yo creo que ahora hay un momento complicado otra vez, y es el tema de la ejecución, precisamente, que se hablaba, ¿no? Y es que el Estado está poniendo muchas pegas con la ejecución y se están produciendo situaciones a veces un poco ridículas, ¿no? Ayer o anteayer leía en algún medio de comunicación un tribunal inglés embarga 800.000 euros, o sea, una cantidad diminuta, ridícula, para cumplimiento de un laudo contra España, que además me parece que era del Instituto Cervantes, porque yo recuerdo hace pocos meses una empresa en algún seminario de arbitraje que se presentó, que se dedicaba exclusivamente a una empresa muy británica, muy típico además, ¿no?, de búsqueda de activos sobre los que ejecutar laudos, ¿no? Y bueno, parece que lo hace muy profesionalmente y por un precio muy alto, pero bueno, debe dar sus resultados. Y el caso es que efectivamente ahora yo creo que esa situación, en mi opinión, es un gravísimo error del gobierno español, porque si tú ya tienes un laudo tienes que cumplirlo. O sea, lo que es ridículo es que estés, primero, sin cumplirlo, segundo, entrando en una situación de mora a efectos económicos, y tercero, y aún peor, poniendo en juego el prestigio de tu país por cosas tan absurdas como eso, ¿no? Que un tribunal de no sé dónde te embarga 800.000 euros al Instituto Cervantes, que qué culpa tiene el pobre Instituto Cervantes, y que se va a quedar sin poder pagar a los profesores de español en no sé dónde, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay un proceso un poco absurdo, pero yo creo que como regla general la conclusión es que sí hay un efecto inmediato, cercano, seguro, en contra, y que con el paso del tiempo funciona. Es verdad que el gobierno hizo algo que era muy previsible desde el principio, y es que a medida que fue perdiendo casos fue intentando llegar a acuerdos a través de lo que en España llamamos el Boletín Oficial del Estado, no sé cómo se llama aquí en Chile, ¿no? Es decir, la publicación de las normas, es decir, al final lo ha querido resolver publicando normas, en el sentido de decir, oye, los inversores que se acojan a determinadas situaciones que se regulan, pues se les pagará por una vía indirecta, digamos, que es algo también discutible, pero bueno, que ha intentado evitar de alguna manera la existencia de mayor litigiosidad sobre esos casos. Lo que sí creo es que, por lo menos en los laudos que yo conozco, ha habido de todo. Es decir, yo creo que la regla general, si tuviéramos que hacer una media, sería, creo que, razonable, pero creo que ha habido tribunales que se han salido por los dos lados, ¿no? Es decir, creo que ha habido algún caso de condena muy poco justificada técnicamente al Estado, y por el contrario casos donde se ha absuelto al Estado con una prueba aparentemente muy sólida. Me refiero sobre todo a los temas económicos, porque al final los temas jurídicos están mucho más claros, digamos, ¿no? Pero al final la cuestión es, vale, de cuánto estamos hablando aquí, ¿no? Entonces, yo creo que lecciones para aprender hay, que es que, evidentemente, la regulación se puede hacer, pero como decía Rodrigo, hay que hacerla bien. Y hay muchas veces el problema que hay, creo que también esto suele ser, por lo menos en España ocurre, pero imagino que será bastante generalizado, es que el gobierno, cuando tiene un problema, el gobierno español, cuando dictó las normas que han dado lugar a todo esto, estaba en una situación muy complicada. No nos olvidemos que España estuvo a esto de ser intervenida por la Unión Europea, como ocurrió en otros países. Por tanto, el gobierno en ese momento tenía una necesidad inmediata y urgente de reducir pagos por esa vía, como por otros muchos, y con independencia de que luego esto tarda lo suficiente como para que probablemente las consecuencias le tocan a otro gobierno, pero sobre todo en aquel momento creo que primó la urgencia. Evidentemente no es teóricamente una buena práctica, pero alguna persona que conozco que estuvo en esa fase en privado lo ha reconocido. De hecho, sabíamos, un poco como lo que decía Mac hace un momento, ¿no?, que lo que estábamos haciendo estaba mal, sabíamos que esto iba a acabar mal, pero no nos quedaba más remedio, ¿no? Esa es la realidad que a veces se impone, ¿no?
¿Ya? Sí, ahora sí. Mi nombre es Rodrigo Riquelme. Mi pregunta para Rodrigo, aprovechando la intimidad aquí que tenemos en el fondo en esta charla. Te tocó participar, Rodrigo, en el primer gobierno del presidente Piñera, en un rol más político, asesorando al presidente, y él es el requerido en estos mecanismos de solución de controversia. Cuando llega esta solicitud y te toca dar un consejo o preparar un informe, planteárselo al presidente de empresas que son socias habituales del Estado de Chile, ¿cómo se maneja eso? Y si además después en el curso de las negociaciones que se dan, ves una especie de temor reverencial o algo de ese estilo subjetivo en estas empresas que van a llevar los conflictos de la casa fuera de la casa, y eso es una decisión subjetiva que también puede ser importante. Bueno, a Jorge se le pasó mencionar si aquella era Chatham House o no. Entonces vamos a contestar sin intimidad, Rodrigo. Pero a ver, en general igual siempre, y que me ha tocado estar en conexión con estos casos, es fondo el siempre dejar una puerta abierta y dar trato al inversionista independientemente de la forma en que se aproxima la autoridad. Y contestar, por lo tanto, las cartas oportunamente, generar las reuniones, escuchar la posición del inversionista y activar el procedimiento. Pero siempre que me ha tocado ver, porque llegan las cartas directamente a la moneda, efectivamente, con copia a veces no, a la Cancillería, pero que se active el mecanismo, ¿no? Y que exista una interlocución rápida con la contraparte y que se establezca ese mecanismo, o más bien el punto de contacto, lo antes posible. Fuera de eso, lo que yo decía al comienzo, las gestiones diplomáticas informales que son aceptadas, digamos, por el convenio del CIADI y nuestros acuerdos existen, pero en general están radicadas en la Cancillería, y cuando ocurren a otro nivel son principalmente para escuchar las posiciones. Y en eso, por lo menos mi experiencia con el presidente Piñera ha sido que efectivamente existe una decisión de despolitizar esto, alejarlo del círculo político, digamos, de la moneda, y radicarlo en el mecanismo que existe para estos efectos. Y ese mecanismo tiene el piso político para funcionar, digamos, como tiene que funcionar. Y eso no quita que si el presidente recibe una audiencia o la carta, etcétera, se escuche a la contraparte o lo hagan los ministros de Estado que puedan tener una relación, digamos, con el tema. Bien, quiero agradecerle a todos ustedes que participaron, sus preguntas. Agradecerle también a Estado Diario, que le había agradecido al principio, pero también que nos ayudó con la producción. Y por supuesto, agradecer a nuestros panelistas, José Antonio, Rodrigo, Maca. Muchas gracias por compartir su conocimiento, experiencia y visión sobre este tema.